shaninka sai kaheta tsire anta Amazonia ki hatsita haka iri mashikimaro tene nampitsiki pamena heta pinera kapchakitaite pameniro programa ashi anyane te mari mishirenzi kitaite ribe Ariko ya kitaite ri ai mai takena no ñave pero kitaite ri no shaninkaite maro ni ameniro ri programa ka no betsa heitan pi pa kero betsa tanse satina bitsano heitin pi arehipe kira pisaika heiti Tema irunya kami shirenzi intanda na hialwi programa ka aken tada koda cherski kanda heide irori payeni maro eteni yora pueblo abajun. Oma pero no shaninkaite ayota kotantaba kiariri iriori shaninka Amazonia sati aguajun y kante tiri iyoye tiri sati aguaruna arimeka y kante ti iriyo heita ki sati shiyama teri asheki heitira nampitsiki Amazonia ai sati koya ayota kotiri o sheki kisa kohei netaro ipatste isaika heitira Arribe tema ironya ka ayota ko pero dancharis que cada heite yora pueblo abajun tema anta ora informe aka producción. Amena vaquerita. El biodiverso territorio amazónico de Perú ha sido hogar de numerosos pueblos indígenas que han coexistido con la selva durante milenios. Uno de estos pueblos, conocido por su profunda conexión con la tierra, es el pueblo aguajún. Anteriormente, también denominados aguaruna, este grupo étnico ha jugado un papel fundamental en la historia y la preservación del medio ambiente en la región norte del país. Según el Ministerio de Cultura, representa el segundo pueblo indígena u originario más numeroso del Perú, después de los Ashaninka. Los aguajún viven en 4 regiones: Cajamarca, San Martín, Ucayali y Amazonas. Son aproximadamente 45.000 personas y viven en una extensión de 3 millones de hectáreas. Debido a que se caracterizan por su compromiso con la defensa de su territorio, se han enfrentado a diferentes invasores como los incas, los españoles y los moches. Se sospecha que los aguajún tuvieron contacto con el Imperio Inca, específicamente durante los dominios de Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Sin embargo, la conquista inca no tuvo éxito en el territorio aguajún. La vestimenta tradicional aguajún se elabora con algodón, cultivado y tejido en telares rústicos. La vestimenta masculina se basaba en una falda o itipac, sujeto a la cintura por un cinturón. Usan coronas de plumas o taguas, mientras que las mujeres suelen vestir túnicas, llamadas ichac, que están adornadas con semillas, caracoles y plumas de aves locales. Tienen una rica tradición alfarera a cargo de las mujeres y se centra en la elaboración de vasijas, ollas y tinajas, a partir de varios tipos de arcillas, cenizas, resinas, látex, hojas y otros recursos naturales. Los aguajún están organizados en comunidades que se rigen por normas y estructuras sociales ancestrales. Su sociedad es patrilineal y los linajes familiares juegan un papel crucial en la estructura comunitaria. Además, los aguajún dan gran importancia al valor del respeto hacia los ancianos, quienes son portadores de la sabiduría y la memoria histórica del pueblo. Aunque la educación formal está presente, los aguajún dan gran importancia a la transmisión oral de conocimientos. Los ancianos enseñan a las jóvenes generaciones sobre historia, medicina tradicional y técnicas de supervivencia en la selva. Las viviendas aguajún, conocidas como champuyacu, están construidas principalmente con materiales locales, como palmas, maderas y hojas. Estas estructuras, a menudo de forma ovalada,
Están diseñadas para ser frescas y ventiladas, protegiendo a sus habitantes de las intensas lluvias y el calor de la selva. Con respecto a su alimentación, los aguajún consumen los recursos que ofrece la selva. Cultivan yuca, maíz, plátanos y otros tubérculos. La caza y la pesca también son esenciales. Y comen animales como peces, monos y aves. En la actualidad, los aguajún han enfrentado desafíos como la deforestación, la minería ilegal y proyectos infraestructurales que amenazan su territorio. Sin embargo, siguen luchando por sus derechos y la preservación de su tierra. No shaninkai tepe ayota kohita anchariria isati ka aguajun yora anchari konape y kobahei tiri iriori y va mehei tiri ihananegi tepe y yotero iñane virako chahita charira español. Eva ancaripe ka iriota que apa tani istoba mampiapa encharika pashiniki nampitsi piesta heroina te iriota que nya beta kotapa heroni inampitstera. Arikanta heitari irirori payeni saik heitata anta inampitseki temet ipiako charo yame heitari irirori payeni pinka tatirora ikanta heitari irirori payeni kanta tirara biodiversidad. Ariveno shanika poya kotabene kora que no pia heita paje. Irota que programa así añane. Ario bueno shaninka te apita bajerota programa no canten pi ario kiban tamana keri ora canta vaquero yotanero miro enti escritora poeta aisati traductora Dina Ananco ayota kotakero irota que anako tanta insiri ara chapinkiranki hojita kotara ora ganadora del Premio Nacional Literatura 2022. Ara a tanta carori hitrovira cocha categoría lenguas originarias. O sangen ataquero oñane kirori hitacharira poemario. Ora sanchiu oñane ki One Piece. Meca no sampinataba keri haka canta kotari anintashiria pero tan charori amehei tarika. Aribe kitaiteri Dina. Shirvara samik mahmudeni suamia programar mi patamni. Piko virika avirori ora poini hako yetero kemeri ora añane tetari piñane tetari avirori inintashiria pero yetan charori ameyetanspe. Bueno, muchas gracias por la invitación, Denis. Yo escribo para poder ejercer mi derecho lingüístico. Eso es mi apuesta. Y de paso, si se encaja en este proceso de poder visibilizar la cultura, la lengua, las costumbres que es de mi pueblo, Aguajún y One Piece, bienvenido sea. Yo creo que la tarea de escribir en el Perú, en nuestra lengua materna, debe traducirse en algo que nosotros como ciudadanos tenemos ese derecho de expresarnos en nuestra lengua materna, porque creo yo también que estas preguntas surgen a raíz de esta carga de discriminación que tienen las lenguas originarias, el hecho de poder manifestarnos con nuestras expresiones culturales como la ropa, el canto, no sé, la misma forma de pensar, despierta esas preguntas, ¿no? De por qué escriben o por qué porque si escribimos en una lengua originaria que es como una plataforma distinta, digamos, porque venimos de una lengua oral y apostar a escribir ya es otro soporte, ¿no? Entonces, claro, definitivamente surgen estas preguntas, ¿no? Pero creo yo es un derecho que todo ciudadano peruano tenemos de poder expresarnos en nuestras lenguas, de diferentes maneras, ¿no? En la escritura, en el habla mismo. Y esa es mi apuesta.
Piquen que shiria cotarira a virori o que metaro ora te catsite ninta shiria sanoterone añane te taricarori. Lo que yo creo es que las lenguas originarias en el Perú cargan esa discriminación, ¿no? Por eso, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo claro es el quechua, ¿no? Que siempre ha habido esta ausencia de enseñar a las siguientes generaciones. Lo digo porque en el caso de Abajún y Vampis es una lengua vital. Nosotros hablamos, niños grandes y adultos mayores también lo hablan. Pero eso, el temor es que con el tiempo cambie, ¿no? Porque hasta ahora se ha visto, se mantiene vital, pero también hay como uso de muchos préstamos que son del castellano en la habla, ¿no? Y también hay este problema de poder enfrentarnos a la lectura, porque es como somos de pueblos orales, lo hemos hablado desde el vientre, digamos, pero cuando nos enfrentamos en la lectura, la escritura, es ahí donde nos cuestionamos, ¿no? Porque ya es una nueva forma, digamos, de poder interactuar con el idioma. Eso es lo que a mí también me ha pasado para poder escribir, y me ha costado muchísimo el tema de cómo estructurar la lengua misma en la expresión escrita, ¿no? Pero es un proceso que uno pasa y luego que también con la práctica se va mejorando, ¿no? Y mi apuesta en la escritura también es eso, invitar a la lectura y poder también a la escritura, ¿no? Ahí está que piña campa ora que viana yeta kempi te yaka metsa yetempi y yo taco yeta kempi da aviro pipoñasa no tanta pinampits te que cante tanajeri pueblo originario. Por pertenecer al pueblo originario no, pero dentro de mi pueblo como mujer Abajún y Vampis sí. Puede ser como parte de la tradición también porque tanto Abajún y Vampis tradicionalmente eran pueblos enemigos que siempre se enfrentaron, ¿no? Se mataron y todo. Y ahí había, bueno, hasta ahora se trasluce esas prácticas, pero con menor dimensión, digamos, pero sí había ese enfrentamiento de poder poner en equilibrio de repente el poder, de repente el acceso a diferentes oportunidades o acceso a la educación. Entonces esos elementos hacía que también se comparara la posición de las mujeres, ¿no? Y por ejemplo, cómo es la mujer Vampis, cómo es la mujer Abajún, entonces yo siempre transitaba en esos dos territorios, ¿no? Y por otro lado sí era interesante porque podía estar en estos dos pueblos sin ningún problema, por decirlo así, pero eso también como que nos generaba ciertas complicaciones en el tema de la identidad, porque uno desde pequeño no tiene claro por qué hay estas diferencias, ¿no? Exactamente. Pero sí he sentido una discriminación estructural sobre de pueblos indígenas presentes en el Perú frente a otras culturas, digamos, ¿no? O los castellano hablantes, porque siempre hay esta forma de medir en el acceso a la educación, en las capacidades que tenemos, y creo que eso es un patrón colonial que se tiene todavía, que hay que ir trabajando como país, ¿no? En site piña beta cotero pisangenata querida ñana panaro hitacharira sanchiu Kiario pero takecha pinken que shiria cotaro pisaro iniro mora piniro ontaria virori aisati pisaro iteni. Mi poemario, justo he traído, bueno, me traje las dos versiones. Acá está Sanchiu, la primera edición y la segunda edición. Sí, justamente en la carátula está el rostro de mi abuela, el título también es el nombre de mi abuela, Sanchiu. Bueno, Sanchiu es mi primer poemario, entonces yo lo escribí en Vampis y luego lo traduje al castellano. Es un poemario que tiene dentro 40 poemas y pues mi apuesta fue como una forma de agradecimiento a mi abuela porque tengo dentro de la temática que aborda desarrollo sobre mujer, sobre el medio ambiente, también sobre las tensiones que existen en las relaciones de género, si le queremos llamar así, dentro del pueblo Abajún y Vampis. Entonces, un gesto de agradecimiento a mi abuela y también como para mí ella representa a la mujer Abajún y Vampis y dije que su rostro vaya como una forma de expresar esa voz, esa mirada. Y es muy simbólico porque es poemario, está escrito
y quería que de alguna manera esa presencia de la mujer, digamos, traducida en la imagen de mi abuela estuviera dentro del poemario, ¿no? En el primer poemario. Pero también eso era como una responsabilidad bastante fuerte porque se trata de mi abuela y siempre nos cuestionamos de la calidad de la escritura y tú sabes que en las lenguas originarias también eso es un reto, ¿no? Y más aún cuando o cuando escribes poesía y quieres, digamos, llevar esta expresión en la literatura peruana, ¿no? Así que fue como una mezcla de sentimientos bastante fuertes, pero ya estaba decidida que en la portada tenía que ir el rostro de mi abuela. Haukacha meka ni pinimo taka kenaro no neve taka meka no kovina kotero no ñana tantiaro ri pantalla tal querida. Haukan no ña kotero ri meka. Sí, bueno, Sanchu es editado por Pacarina Ediciones, es una editorial independiente que lo dirige Dante González y se sumó ahí también CAP, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, que también trabaja mucho en el tema de la Amazonía y con pueblos indígenas en el Perú y se dedica al tema de la investigación y al tema de los derechos, ¿no? Entonces, esas dos, bueno, la ONG CAP y con Pacarina se juntaron para poder publicar este libro, ¿no? Y lo pueden encontrar en esos dos espacios, tanto en Pacarina, conjunto con Dante, o con donde el CAP, ¿no? O también en las librerías, está en el Virrey, en el sur, y pues cuando hay ferias también siempre está Pacarina ahí. En la Independiente también el Ministerio de Cultura lo promueve, textos que están escritos o literatura producida en lenguas originarias, ¿no? Haukacha pikanta heiteriri oba kerariri ori evankaripe evankarori campa nintabeta chanera kemperi isangenate añane peki cantetiri lenguas originarias. Techa imatero ora cantapachariro inti itzaroba shiria heitira. Yo siempre les invito a escribir en su lengua materna, porque como te decía al inicio, nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho lingüístico, ¿no? Yo siempre apelo por eso. En el Perú, en el discurso oficial, como siempre se suele escuchar, es un país rico en su cultura, rica en su diversidad lingüística, pero, y dices, ¿ya dónde está eso, no? Lo más visible es la ropa, la vestimenta. Yo nunca la he usado porque pues, ni en mi comunidad ni en otros espacios uso el tarach que nosotros como mujeres abajo nos caracteriza, ¿no? Porque he considerado que si en algún momento logro usar, será para poder usarlo no solamente en espacios públicos, sino también en espacios privados. Y todavía no ha habido ese momento de realizarme, digamos, con una ropa tradicional que es mucho más visible que la lengua misma, ¿no? Y si no hay escritura hoy, esas dudas, de repente es también, o no de repente, estoy segura que es por esta carga de discriminación que se tiene hacia las lenguas originarias, ¿no? No solamente en el Abajún y Vampí, sino en todas las lenguas, las 48 lenguas que el Ministerio de Cultura ha reconocido, ¿no? Y creo eso es un proceso que nosotros tenemos que ir trabajando y no sentir vergüenza porque hablamos, y no sentir vergüenza porque escribimos, porque en el Perú están como surgiendo algo muy extraño, ¿no? Si escribes en una lengua originaria, inmediatamente te catalogan y te catalogas también como algo menor, ¿no? Si es una poesía escrita en una lengua originaria, es poesía menor, digamos, o simplemente llama la atención porque está escrita en una lengua originaria, ¿no? O una lengua indígena, si la quieres llamar así. Y creo que eso no debe suceder, porque son todos los idiomas en el Perú, son igual de valiosas que el castellano, igual de valiosas que el quechua incluso, ¿no? Que es mucho más conocida que el vampís o el abajún. Entonces, creo yo, estamos nosotros los que hablamos para poder darle vida, para poder darle continuidad en diferentes expresiones, no solamente en la escritura o en el diálogo entre nosotros, sino también, no sé, en el arte, en los cantos, y enseñando también a los niños, ¿no? que son la continuidad de este legado que nos han dejado, ¿no? Ahí te tal. Sí. Ma pero
Dina insite atsongantana hiarimeka choran papashini pi canta heita na heririmaro ni atiripe amena coheita querica. No, muy agradecida por este espacio y pues que sigamos escribiendo. Siempre hay un discurso de que las mujeres somos las poseedoras de los conocimientos y que, o las guardianas, como usan esa expresión, ¿no? de la sabiduría, de la cultura y que luego se transmite a los hijos. Entonces, yo siempre me he preguntado en qué condiciones están las mujeres indígenas, ¿no? Justo ha salido estas denuncias sobre las violaciones hacia las mujeres o niñas Abajún y Vampis, y yo creo que eso no se debe catalogar o ni siquiera relacionar con una práctica cultural. Y creo que ahí estamos para poder protegernos, el Estado está para proteger también esos derechos. Si las mujeres ahora denuncian y sale esta voz es porque ya se han dado cuenta que tienen otras preocupaciones y que también están sufriendo. Hay mucho dolor que hay que ir sumando para que eso no se siga, digamos, permitiendo, no se siga naturalizando, ¿no? Así que si queremos que esos legados de conocimiento continúe, también hay que cuidar a los que la mantienen y le dan continuidad. Ahí te Sí. Ariobeno pasón que ten picatsini pipoca itika programa ki dina inside picanda na kri pishaninka isati piñaneki. Denis yuminsa muhui kamushiri shaos matsahi toma samte arume shahuni karkamu chichaki bumi. Así yuminsa rumunhu programa hinya hu istarum. Gracias. Pasonki. Ario cantari no shaninka ite no pasonki taba kerota dina ananko aguananches iro intimeka One Piece. Irota que sankena yetirori ñana panarope o que metarora o eniha heitan charori pashini petsinane evankaripe eiro piantatsi añane o saiga kopinin tanchari. Iro entiña o matanaka añabe tiro te sangena yetero asangena tatieno shaninkaite. Ario cantari no shaninka meka non canta heiten pi eiro pi pishevatatsi kora que pashini amena heiteri. Nos ataba que taca pichas y cora que no piastero programa así añane. Ya estamos llegando. Comidanza abajo. Pampa ahamu. Del ajuta. Vika pampa aha kunak huwa hai nantu hapuante nunikat ukwa hai ihumtenum. Ahoma dubi wan taga hai ikankan 3 metros. Mwa taimunum ahan yutuan ukwa hai. Dupakwing tuku ipan hai. Tuming supiamu higat imanui. Tangkak supimen weng mate supiahi. Pampa yuat nushkam. Aikasek suhoktaseshkam. Pillo timpa, sanke narensi tatsiri poña kotachari Ministerio de Cultura o canta sanoti aguajun aisati iyoye tiri aguarunas irio heita que apite tatsiri y sheki sano heiti timatsiri nampitsiki Amazonía peruana. Irohatsita asak heitse haka programa ki. Kantimaita chakapchita de ka ikimantachana dani nukwat. Iken tada koche iroritske kanda heita isak heitsin tamaro tin shaninka anta Amazonía ki awahun. Tema irinti irori especialista de la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura. Kitaiteri Dani. Kitaiteri Cintia, Kitaiteri a los amigos televidentes de Axiañañe, gracias por la invitación el día de hoy. Quem está da caína já Dani? Que sai que rede que yora inambi se maro e tem pueblo abajo.
El pueblo indígena Ahuajún está ubicada en las regiones de Amazonas, en Loreto, San Martín y Cajamarca principalmente. Pero también tenemos comunidades Ahuajún que están ahora, dos que se han creado en la región de Ucayali y una reciente comunidad también en Madre de Dios, tenemos también población indígena Ahuajún. Entonces estamos viendo la expansión del pueblo indígena Ahuajún, inclusive la misma ciudad de Lima, tenemos una gran migración también de jóvenes, principalmente Ahuajún, en la ciudad de Lima, en sus diferentes distritos, principalmente San Martín de Porres, Santa Anita, Santa Clara. Ska abishmo tsiri maro etene yora pueblo Ahuajún idiori payeni. Sek hetsenda idiori payeni. Si hablamos de problemáticas del pueblo indígena Ahuajún, tenemos que primero centrarnos en el Ahuajún de qué región, porque el Ahuajún de Amazonas tiene una problemática específica, el Ahuajún de Loreto, el Ahuajún de San Martín, y así podemos seguir mencionando las otras regiones. Por ejemplo, si hablamos del Ahuajún de Amazonas, están ubicados en dos lugares, en la provincia de Bagua y están ubicados en la provincia de Condorcanqui. En Bagua están en los distritos de Aramango, en los distritos de Imasa, y en Condorcanqui están en los distritos de Nieva, Cenepa y el río Santiago. ¿Cuál es la principal problemática? Del distrito de Imasa y Aramango, el poder tener un mercado inmediato para poder ofrecer sus productos. ¿Qué productos? Tenemos el plátano, tenemos la yuca, la papaya, pero también el cacao, que tiene un buen precio, pero que necesita efectivamente tener un mejoramiento para ello y tener una transformación y tener un producto ya elaborado. Asimismo, la población que está en Santa María de Nieva, está en Cenepa y el río Santiago, como principal problemática tiene ahora el tema de la minería ilegal. La minería ilegal desde la pandemia hasta la actualidad ha venido creciendo y vemos que hay dragas en todos los afluentes y vemos que también eso está generando contaminación y un problema también interno en las propias comunidades de fracturación del núcleo social que tienen cada una de ellas. Pikan tata kaina jatsko kanda kota iroña que cantaitiri derechos individuales ejatita colectivos irashi pueblos originarios. Bien, al respecto, como todo ciudadano, los pueblos indígenas Ahuajún no son ajenos a también tener derechos individuales, pero específicamente como pueblos indígenas también tenemos derechos colectivos. Por ejemplo, como derechos individuales tenemos un derecho a tener un nombre, a tener un apellido, a que se nos pueda registrar, a tener educación, a tener salud. Es decir, los mismos derechos de cualquier ciudadano que tiene, también tenemos los pueblos indígenas, independientemente si es Ahuajún o de otro pueblo indígena. Pero tenemos los derechos colectivos que sí son inherentes al pueblo indígena de por sí, por su carácter mismo de ser un pueblo indígena. En este caso, el derecho a una educación intercultural bilingüe, el derecho a una salud intercultural bilingüe, por citar unos ejemplos. ¿Y qué significa eso? Significa a que estos servicios públicos sean adecuados, pertinentes, que sean trasladados respetando sus conocimientos, respetando sus tradiciones y sobre todo teniendo por señalar una buena señalética, señalando que puedan tener personal del propio pueblo indígena, que hable su propia lengua, de esa manera también tener esa empatía, ese contacto y respeto propio a su propio conocimiento tradicional, ancestral, como pueblo indígena, al respeto a sus propias plantas medicinales, que muchas veces es donde uno acude con mayor frecuencia por el acceso. Y en el tema de educación es vital, porque el pueblo indígena Ahuajún tiene un alfabeto, tiene una lengua, y esto se tiene que prevalecer en el tiempo para no perder justamente el conocimiento, la tradición y lo que ha venido generando justamente esa tecnología ancestral, lo que le pueden decir muchas veces nuestros ancestros, y que no se pierda. Y eso significa que tener un docente desde inicial, primaria, secundaria, se asegure. De esa manera el alumno que esté en la frontera Perú-Ecuador, el alumno que esté en la altura, el que esté, digamos, en la comunidad más lejana, se garantice ese acceso a la educación pertinente y que tenga justamente ese enfoque intercultural. Paitan chiri antawairen si ara minkul ametakutan charidi me que pinkatayeta intachari los derechos del pueblo Ahuajún. Sí, al respecto, como Ministerio de Cultura, que es el ente rector sobre pueblos indígenas, tenemos articulación, coordinación con todos los sectores del Ejecutivo, desde PCM, Viceministerio de Gobernanza, y con actores del territorio, principalmente con las propias organizaciones indígenas
de nivel regional y de nivel local. ¿Esto por qué? Porque para cualquier intervención que tiene que tener el Estado y cualquiera miembro del Ejecutivo, para poder garantizar una buena atención, un buen ingreso, una buena coordinación, se tiene que primero coordinar con la comunidad, coordinar con los actores del territorio, para que no se vean sorprendidos, para que no genere desconfianza y más bien garantizar esa intervención. Recientemente tenemos una mesa técnica de Condorcanqui. En esa mesa técnica de Condorcanqui está liderada por la Secretaría de Descentralización de PCM, la cual forma parte del Viceministerio de Gobernanza. Y forman parte el Ministerio de Cultura, el MIDIS, el MIM, MINSA, el MINEDU, entre otros sectores, justamente para atender la problemática existente en la provincia de Condorcanqui y sus distritos. Eso significa también que estén presentes los actores de la región, el gobierno regional de Amazonas, los municipios, los alcaldes distritales del CENEPA, de Río Santiago, están también ahí presentes. ¿Esto para qué? Porque toda intervención tiene que ser encaminada, articulada en sus niveles del Ejecutivo, nacional, regional y local. Si que instituciones amenacotiri antiroña ko antaweden se amenacoyatiri yora pueblo Awajún y ameheiter y canta heiter y payeni. Desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Cultura como ente rector, tiene una articulación con todos los sectores, desde la PCM, desde el Viceministerio de Gobernanza y todos los sectores del Ejecutivo, MIDIS, MIN, MINSA, MINEDU, MTC, Vivienda, en general con todos ellos, justamente porque los sectores piden al Ministerio de Cultura primero tener una orientación, cómo tienen que ellos abordar cualquier problemática, tener mayor información del pueblo indígena al cual de repente tienen que realizar alguna intervención. Por citar un ejemplo, a veces el MIDIS necesita tener una intervención para hacer un tambo, o de repente el MINSA quiere hacer una campaña de vacunación articulando con el gobierno regional, pero muchas veces el actor, el usuario final, que es la comunidad del distrito al cual se le va a abordar la atención, necesita tener justamente cuál es el antecedente, cuál es el conocimiento, cuál es la confianza de poder intervenir o no, con quién se tiene que asegurar que esta intervención se pueda generar. Para ahí nosotros como Ministerio de Cultura tenemos a nuestros gestores interculturales que están a lo largo del país. En el caso específico de Amazonas, por ejemplo, tenemos a 2 mujeres indígenas Awajún que están en el territorio de la provincia de Condorcanqui. Tenemos además un gestor más, que es un coordinador también de pueblo indígena Awajún, todo ello para en el territorio poder articular con los sectores que están justamente buscando generar esta sinergia de intervención. ¿Esto qué significa? Que no solamente se tiene que abordar e informar en el idioma Awajún, sino también se tiene que dejar claridad en la información, informar y que también absorber las consultas. Muchas veces desde las comunidades tienen múltiples consultas, pero también tienen múltiples desconfianzas por actores anteriores que han ingresado al territorio y dejaron muchos pendientes. Esa situación de confianza es vital para asegurar cualquier intervención. Que canta hecha yora maro tiene yora pueblo Awajún yora yametacotay tan yaridi. Quien mejor conoce la problemática del pueblo indígena Awajún es el propio pueblo Awajún. Entonces, cualquier construcción de solución, propuesta, tiene que ser construida, abordada, debatida con el pueblo indígena Awajún. El pueblo indígena Awajún de Amazonas, como lo explicaba anteriormente, el pueblo indígena de Loreto es diferente, porque tienen problemáticas específicas. Entonces, también desde el Ejecutivo tenemos que tener esa mirada, focalizando un problema de una región, de una cuenca o un distrito, para ver exactamente cuál es el cuello de botella que está, digamos, dificultando una intervención. De esa manera, la participación, el que podamos recibir las opiniones, también las críticas, porque las críticas también son bienvenidas, porque eso nos ayuda a nosotros también a mirar hacia dónde realmente tenemos que abordar un problema. En conclusión, la confianza es vital para recuperar la paz social, pero también asegurar cualquier intervención del Ejecutivo. Tema yora ametacoyatiri iña waitrori iña ni kipayeni tema
ahora canta traductores, intérpretes, aguajón. Sí, a lo largo de estos últimos años, el Ministerio de Cultura viene formando a través de los cursos de traductores e intérpretes en diferentes ciudades a diferentes jóvenes, adultos, para que puedan formar parte también del registro de traductores e intérpretes. El pueblo indígena Aguajún no es ajeno a ello. Recientemente ha habido en Satipo, en Ucayali, cursos para traductores e intérpretes donde también han participado hombres y mujeres indígenas Aguajún. Eso está ayudando a incrementar justamente la cantidad de traductores e intérpretes. Estos traductores e intérpretes están al servicio del Estado. Cualquier entidad pública, gobierno regional, municipio, puede mirar el registro que cuenta el Ministerio de Cultura donde están todos los traductores e intérpretes. De esa manera tomar contacto con ellos y poder ellos brindar un servicio. Ese servicio es un trabajo, no es gratuito, porque están justamente generando un servicio para ayudar a determinada entidad a que esa atención pueda llegar justamente de manera pertinente, que se entienda y de esa manera garantizar justamente el funcionamiento. Creo que frente a la problemática existente ya comentada, tenemos que mirar todos una oportunidad. Esta oportunidad significa que no debe haber barreras, ni políticas, ni religiosas, de credos, ni de culturas, sino más bien mirar el problema en conjunto, mirar las oportunidades que tenemos. El pueblo indígena Aguajún ha participado recientemente en Expo Amazónica, en Salón de Chocolate y Café, y uno puede ver los productos que cuenta el pueblo indígena Aguajún, el cacao convertido en chocolate. Entonces podemos tener un horizonte, un futuro. Lo ilegal puede convertirse justamente, si le damos las herramientas, el presupuesto, a las entidades, al municipio, al gobierno regional, al propio ejecutivo, para que pueda atender esos problemas. Disminuir no solamente la ilegalidad, sino también disminuir la desconfianza, disminuir lo que estamos viendo, la injusticia en muchos casos, y disminuir también lo que es la inseguridad, ¿no? Muchas gracias. Pasonke. Aribeno shanika akema kiriro nyaka dani akema kiriro ritz que canta hete shanika isek hete anda Amazonas se pueblo Aguajún. Kantima ita che ironyaka temayani yani tatsi yora mishirenti. Amena bakiro yo beta itrimaro tin atsiri paini anyaneki. Dilo tú también. Dilo tú también. Picantero Abirori. Hola. Hello. Por favor, repites esta frase. Amazónico M. Anentamli. Exactamente. Bueno, esto dicen en castellano orgullo amazónico. Amazónico M. Anentamu. Esto es en lengua materna Aguajún, de la parte de la región Amazonas del Perú. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Soy Denis del pueblo Ashaninka. En esta oportunidad estoy enseñando una frasecita en lengua Aguajún, de la Amazonía peruana. ¿Se anima a leer esta frasecita? Venga. Amazónico M. Enentamu Aguajún. Amazónico M. Anentamu. Es lo que significa orgullo amazónico. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Pues me parece muy bien que tengan orgullo amazónico y que se conserven las lenguas, es muy importante. Y bueno, la gente estará preguntándonos o preguntándose ¿de qué parte del mundo es usted? Pues mire, nosotros somos de Barcelona, España, y también tenemos una lengua que está en peligro. Por tanto, somos muy defensores de la lengua. Nosotros hablamos catalán, que es una lengua que está en peligro. Bueno, que se está usando cada vez menos y hay que conservarla, que es un buen patrimonio. Todas las lenguas son un patrimonio importante para la humanidad y la única manera de conservarlas es utilizándolas, está claro. Caballero, por favor, ¿me puede...? Voy a probarlo. Amazónico M. Anentamu. Amazónico M. Anentamu. Aguajún. Bueno, Aguajún. Sí. Nada, súper importante. Nos gusta mucho que aquí en Perú tienen muchas lenguas y de verdad que los animamos a
a que las utilicen, a que se fomenten y a que se conserven. Señorita, ¿me ayudas a leer esta frase, por favor? Amazónico M. anentamu. Amazónico M. anentamu. Amazónico M. anentamu. Bueno, según la pronunciación es amazónico M. anentamu. Significa orgullo amazónico. Esto es en la lengua materna aguajún. Estamos tratando de también visibilizar a esta cultura hermana, como Ashaninka que soy. ¿Qué les parece? ¿Alguna opinión, por favor, a nuestros televidentes? Todos deberíamos saber más idiomas aparte del castellano, que es el idioma que hablamos aquí en Lima más que nada. Y sí me parece interesante poder aprender un poco más del idioma. Esto fue Picántaro Avirori. Dilo tú también. Dilo tú también. Picántaro Avirori. Irohatsita yani yanit mishirensi pama venta cochari y yo me está atsiri añaneki. No paso en Tanajero, Municipalidad Santiago del Sur, Copuñasta, Parque Ecológico Voces por el Clima. Oshtobaco tanjari kameta o programa ashi añane. Poya contar una coreografía heita pa. Piyotimpa, Yantaka ante Tantakarori, Censos Nacionales 2017. Y Caraheiti 56.584, Hananekipe, Ñabe Heita Hirori y Ñanepe Aguajún. No Shaninka tepe, meka ayota koyeta kerika aguajún, canteti iriori iñane kibiracocha, grandes artesanos. Acá cogeita keri UNESCO o pajitara meka, ora cerámica aguajún y chomonet heita rira iriori irori kamakobiti, y hiyeta kero patrimonio inmaterial de la humanidad, koya. Te marida que me shirenzi, yo ta kota da keri irori tema ivetskiroka kobitsi. Tema irota que yo me tana que ni para ni can charini te payen irohatsi iroñaka irirori tema yantiro te piaco hey charo. También amena va que iroñaka nota. Los aguajún conservan su cultura ancestral, destacando su conexión especial con el medio ambiente y el territorio. La cerámica aguajún es una muestra de esta armoniosa relación, ya que se deriva de un conocimiento profundo del bosque, de donde se obtienen los materiales necesarios para su elaboración. Es un arte que identifica a las mujeres de este pueblo, en el cual manifiestan su destreza y su intimidad, también su personalidad, creatividad y cortesía. El proceso de elaboración de cerámica incluye varias etapas, con procedimientos, protocolos y valores diferenciados, desde el recojo de la arcilla y otros insumos en el bosque, pasando por la preparación de la masa, el modelado de las variadas piezas, su quemado al aire libre, su decorado con tintes naturales y su acabado final. Las principales portadoras de los valores, conocimientos, saberes y prácticas asociados a la cerámica son las sabias Dukun, mujeres mayores, quienes los transmiten de generación en generación, principalmente en el ámbito familiar. Mina no kuchu ina mun hinyam chuk mun ina anik nahan kawa mini munom I akina iniska ina no kuchi ano muta no hintin hamante ik unui maha ukat wakusa bahik inanga yuwari. Las mujeres elaboran diferentes tipos de recipientes que usan para cocinar,
comer, beber y almacenar alimentos. Hutik sekes que inahui, huway ina munhi, kanyutuk, kuntino painak, mahina inahwa nuniakush, namakapain kushkam, ashi huing jua kuetsamak, kukuko tubahasun, shing pengkeng, kungko, nimanun, ukay, bichar hachun. Los diseños geométricos que decoran la cerámica se inspiran en elementos de la naturaleza, como las plantas, animales, los cerros y las estrellas. Estos diseños son aprendidos a lo largo de la niñez o a través del intercambio entre mujeres ceramistas de comunidades diferentes, lo cual ha permitido el dinamismo de esta expresión cultural y ha reforzado su continuidad en el tiempo. Los valores, conocimientos, saberes y prácticas asociados a la cerámica son elementos importantes de la cultura del pueblo aguajún, pues forman parte de su memoria, su tradición oral y de su relación de cuidado y respeto de la naturaleza, siendo las mujeres ceramistas quienes cumplen un rol trascendental en la transmisión y fortalecimiento de la identidad cultural y artística de su pueblo. No shaninkai tepe. Okameka y chomonehe tarida iriori aguajún hitacharira cerámica irobetsika he tirori tsinane pe haniko wa metirori irointi osaroi tepe saigatsiri onampitsite oka canta vaquero osaroi teka irointi yotanero. Arita que me shirentin no canta hetrivaro etene ashanika koya payeni tema ayotero otimache ironya aroka maro etene ayometa hirimaro etene entharikite tema ayotro pairan aroka. Ari obera ako tapako ka programa ashi añane añaba kahya pashin que semana. Oma pero koya no shaninka ite pipiako tarokari o timira redes sociales. Pamena kohei tenais ati o timira Facebook, Instagram, YouTube, ari pisangena hei tenari ayota baka hei tanchari. Ari añaba kahya pa osawara tafa herika no shaninka ite. Pipiako tarokari ro ta que programa ashi añane. Hatahana no shaninka ite.